Bienvenidos a su podcast Eructos Mentales. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente, otra vez. ¿Tú cómo andas? Yo también quiero decir bienvenido. 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 Hoy estamos contentos y a la vez reflexivos porque queremos platicar sobre la movilidad social y dentro de la investigación que realizamos, pues notamos que no es tan sencillo como parece el salir de unas condiciones de pobreza y pues por ahí... Pero espérate, pero vamos por partes. Traes un pedo atorado. Eso es a lo que voy, espérate, estamos pidiendo calmados. Esto parte de que miré en las redes sociales un meme, una reflexión que está pues circulando, donde dice que dejemos de romantizar el hecho de que los hijos son una bendición. Hay que tener estabilidad emocional y económica Y un chingo, era una lista bien larga, ¿no? para poder tener hijos. Básicamente esa era la idea del post, ¿no? Si bien pareciera que es lógico, a mí me parece que el hecho de que se pida, entre comillas, en ese post, que hasta que no tengas una estabilidad económica vas a tener derecho a tener hijos, por decirlo así, pues es una forma diferente de decir que el pobre es pobre porque quiere. Cuestión que pues espero que quienes estén escuchando, viendo esto, ya estén convencidos de que no es así. La meritocracia son los papás. Existe tal cosa como el hecho de que un pobre por sí mismo pueda salir de la pobreza, ¿no? Sí, pero sí. es que fíjate que no estoy de acuerdo en este punto, ¿no? Pero incluso hasta alguien podría argumentar, ¿no? O sea, no existe la meritocracia, son los papás. Y pues los papás que me tuvieron, chinga, madre, ¿no? Por decir algo, digo, no es el caso, no funciona así. ¿Para qué nací? ¿Para qué me tuvieron si yo no pedí nacer y puras de esas, no? Pero digo, te interrumpo un tantito porque me quedé pensando en esto que estábamos hablando hace ratito, ¿no? Hace un tiempo atrás estaba este meme, te lo compartí hace unos instantes, donde era una imagen donde había un niño con su papá y su mamá, ¿no? Era un meme así a manera de caricaturizada, en caricatura, chingue su madre. El pedo es de que al papá le faltaba un zapato, a la mamá le faltaba un zapato y el niño traía los zapatos que les faltaban los papás, ¿no? Con ropas así desgastadas, como dando a entender que eran de un estrato social más humilde, ¿no? Pobre. Y me acuerdo que, pues ahora sí que pendularmente, ¿no? En su momento se puso de moda esa foto y después hubo una rachita donde empezaron a, oye, dejen de romantizar esta parte de que los pobres tengan hijos y le chingada, ¿no? Y luego otra vez hubo un movimiento donde, hey, cálmense, bájenle un chingo a sus rayitas, a sus huevos, ¿no? Y otra vez vemos esto, ¿no? Que es una nueva versión, ese meme es una nueva versión de, no hay que romantizar la pobreza, ¿no? Pero algo que no te comenté hace ratito, porque dije, pues ahorita nos desgreñamos ahí en este podcast, es que no lo comparto ni lo creo, pero también, no recuerdo en qué podcast mencionábamos, que la generación Z es la generación, muchas veces se le llama como la generación que está yendo a terapia, ¿no? La generación que verdaderamente se está atendiendo, ¿no? ¿De qué? De pues, todos los papás que en algún momento, los papás noventeros, los papás ochenteros, noventeros más bien, noventeros, dos mileros, que pues dicen, ¿no? Que no vives en tu casa gratis, ¿no? Pagas con tu salud mental. Entonces, vamos a hacer que todo se trate de... sí, precisamente para allá voy, ¿no? Aquí es el punto donde creo pensar, no sé si el caso, igual ustedes me dicen ahí en los comentarios, creo pensar que a lo mejor la gente que abandera oye, pues no tengan hijos si son pobres, a lo mejor es esa gente que creció en condiciones no tan favorables, no sé, es un supositorio. Pues es que el hecho de que alguien más regule te regule tu derecho
quizá, o tu deseo de ser padre, que sea una regulación externa, es el tema, ¿no? O sea, el hecho, o más bien, pues de hecho donde vi ese post decía, ¿no? Pues en ese caso toda Latinoamérica no debería existir, ¿no? Porque no hay estabilidad económica, ¿no? Entonces, pues ¿dónde partes? ¿Dónde está la distinción, no? Si bien se entiende, se pudiera entender a lo que se refiere el post, una cosa no se sigue de la otra, pues, que es parte de lo que, de mi... Si bien, por ejemplo, lo que dices, que esta generación está acudiendo a terapia, el hecho de que esta generación pueda acudir a terapia es resultado de quizá la mala crianza de la generación anterior, pero pues también una Es un privilegio la terapia. Es una cuestión exactamente, o sea, muchos van a terapia y se la pagan y lo que tú quieras, pero viven con sus papás o tienen que vivir entre 4 o 5 personas en una sola casa porque no se pueden costear el hecho de vivir en una casa. Entonces, o diferentes realidades, pues no estoy diciendo que no vayan a terapia, lo que estoy diciendo es que el poder ir a terapia es resultado de precisamente lo que mencionaba el índice, la investigación que comentabas hace un momento, ¿no? Sí, pero casualmente por eso lo mencionaba, ¿no? O sea, Erupto Mental, ahorita que te estoy escuchando, pareciese ser que todas esas personas que abanderan este pensamiento de los pobres no deberían tener hijos, pues lo ven desde una burbuja donde, ¿sabes qué? Pues yo tuve problemas que imagínate que en teoría nací en una familia privilegiada, o sea, imagínate los que nomás no, o sea, luego ahí andan güeyes en itálicas ahí asaltando, nada. Sí, ese esa itálica, ese es otro tema, ¿no? Porque a veces esa es otra cuestión, ¿no? Que a veces se liga de manera directa y casi sin un análisis, se liga de la delincuencia con la pobreza. Por lo tanto, no solamente el pobre nace en una situación desfavorable, sino aparte por el hecho de nacer pobre ya es criminal, ¿no? Entonces, esos son los pequeños matices que pareciera que, si bien, como bien dices, que me parece excelente que esta generación esté buscando esa salud mental y complementarse de esta manera, eso bien. De ahí no se sigue que eso sea la única forma de vivir o la única forma de sobresalir, o que todo lo demás que no sea, que esté alejado de la terapia, sea inválido. Pues obviamente, no sé si es obvio, ¿no? Pareciera que no, pero sí hay muchas otras formas de salir adelante adicional a la terapia o como complemento a la terapia, o incluso pudiera ser alternas con la terapia. ¿Te vas a aventar los pinches psicólogos? No, incluso pues no creo que tanto, porque hay muchos psicólogos que de alguna manera también establecen o más bien que son partidarios de que una, digamos, terapia grupal también es válida para poder salir avante de ciertos problemas. Obviamente no estoy considerando cuestiones donde ya se necesita a lo mejor ya medicamento, que es donde entrarían los psiquiatras, o cuestiones ya más complejas. Yo diría que en la cuestión particular, pues en una cuestión, pues en muchas de las cuestiones, incluso... Fíjate, el otro día lo comentaste, pero espérate, te voy a chingar tantito con esto. Pero sigue siendo terapia, güey. Siguen siendo grupal o siendo individual, sí, siendo para terapia. Okay. Porque ese día, no me acuerdo qué día me estabas comentando eso, y me quedé... Pues al final de cuentas es terapia. Bueno, creo que es cierto que adicional a la terapia, ¿cómo puedes atender esos pinches pedos? Pues como el pinche TikTok del Jorge Amor, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No lo viste? El que le pregunta, oye, está con su psicólogo supuestamente, ¿no? ¿Y tú como psicólogo también vas a un psicólogo o te atiendes? Yo me atiendo a mí mismo porque soy yo y la verga. Donde se concluye que de alguna manera lo que hace el psicólogo es ser una especie de espectador ante un diálogo interno, ¿no? Pero sí, bueno, lo que quiero decir es que si bien, o más bien para lo estructuro mejor en base a lo que me acabas de decir, la terapia no es igual necesariamente y exclusivamente a solamente ir con un psicólogo. Pudiera ser eso. Si bien la terapia es una solución,
no es igual a solamente ir con los Y psicólogos. puedes ir con terapeutas que no te van a sacar El del problema pinche es- de la bronca también. Es que hay de Porque hablan acá de los pinches añacos, añaca acá. el ¿Es pinche- psicóloga la morra esa? No sé, güey, pero pues anda bien No, fumado. no. Ojalá y no sea psicóloga porque le va a tirar. Es que al final de cuentas, como en todas profesiones, hay de todo. Pues, o sea, hay profesiones, hay profesionistas que son de distintas ramas o lo que sea, y hay buenos y malos, ¿no? Y también hay especializados en esa cuestión. No me voy a meter. No, ahorita no. Pero- Metemos en broncas. Pero a final de cuentas, el hecho de considerar, creo que lo que me resulta conflictivo es que ese tipo de ideas se tomen como absolutos sin considerar los matices. Por lo tanto, mi reacción es, bueno, en dado caso que no se haya visto, hay matices en estas afirmaciones, que si bien pudieran parecer obvios, como lo hemos platicado, no siempre la persona que va a abanderar un tipo de argumentación como esta está consciente de las matizaciones que se harían con respecto a la misma, pues es decir, que no es un absoluto. Fíjate que precisamente por eso cuando me comentaste de este tema dije, no sabes qué chingue su le damos. Porque yo en algún momento llegué a creer esto, ¿no? Hasta que te das cuenta que sabes que es un pensamiento clasista y hasta cierto punto pues, medio pendejo, ¿no? Entonces, eructo mental loco. Por ejemplo, leo tantito, les comparto lo que estamos viendo, ¿no? Deloitte, no sé si fue Deloitte que hizo en el estudio, ¿no? Está rondando ahí en internet un estudio. Parece ser que fue Deloitte, donde revisaron 82 economías del mundo y vieron quién tenía mayor movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Simplemente es ese índice, es ese ranking donde ellos ven qué tan buena es la salud en un país, qué tanto acceso tienen a la educación, la calidad de la educación qué tan buena es, la extensión de la educación, también si tiene una buena calidad, el acceso a las tecnologías, oportunidades laborales, cómo está distribuido los ingresos, las condiciones de trabajo y obviamente instituciones de protección social y por la eficiencia de esas instituciones, ¿no? Bueno, ¿por qué les platico eso? Porque, pues obviamente, pues ahí salieron, bueno, no obviamente, ¿no? Pero Dinamarca salió como número 1, ¿no? Y en el estudio nos comparten que Dinamarca, que salió en el número 1, significa que una persona que nace en una familia, en un estrato social pobre, le toma 2 generaciones para poder llegar a tener un ingreso medio. 2 generaciones. Y eso es para Dinamarca, que pues es el número 1 en movilidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, te platican de Suecia, Finlandia y Noruega, que les toma de 2 a 3 generaciones. ¿Cuánto tiempo es una generación? Según tengo entendido, son 25 años. Una generación. Paréntesis, o sea, dato para confirmar, pero según recuerdo, una generación es igual a 25 años. Hay que revisar porque no sé si se refería a generaciones familiares, o sea, tú... Según yo, en ese tipo de estudios y en Lo toman por generaciones. son cantidad de años. Vamos a tener que revisar eso. Es como el lustro, ¿no? Un lustro son 5 años y cosas así. Pues fuck. Pero bueno, Entonces, para no hacerles el cuento más largo, México salió en el puesto más bajo de los países de Latinoamérica. Les comentaba, son 82 países los que se hicieron este estudio y México quedó en el puesto 58. A lo cual el puesto 58, comenta el estudio, le toma de 8 a 9 generaciones a una persona que nació en un estrato social pobre el llegar a un ingreso medio. O sea, 8 generaciones y dice que son 25 años, échale. son, ¿qué? 25, 200 años. 200 años. Entonces, lo que te dice este tipo de estudio es virtualmente imposible para ciertas personas salir de la pobreza, pues. Entonces,
si dices, güey, los pobres no deberían de tener hijos, significa, que se muera ese pinche apellido, que se muera ese nombre, tú no tienes derecho a cubrir tus necesidades sexuales porque eres pobre. Y nunca las vas a tener, porque en 200 años no vas a alcanzar a... Sí, pero alguien te diría, cubrir mis necesidades sexuales no sé si que deba tener hijos. Bueno, ¿no? pero es que también... Pero es un riesgo. El tema de la educación sexual. Pues ya entendiste el brete. Sí, precisamente por eso. Bueno, ya lo tenías entendido, ¿no? Pero Ajá, pues. a eso me refiero con el brete de abanderar este tipo de cosas, sin quizá a lo mejor detenerse un ratito para reflexionar, ¿no? Incluso si la persona que la bandera pudiera decir, ¿sabes qué? Pues yo que tengo cierto trabajo, todavía no me siento estable económicamente ni estable emocionalmente, y eso que tengo mis condiciones materiales casi resueltas, pues imagínense, ¿no? Obviamente se está hablando desde un privilegio. Ahora bien, Sí, y precisamente eso lo comentaba, o sea, porque esto aplica movilidad social, es de moverte de un estrato social a otro. Obviamente, el estudio profundiza más, ¿no? Para aquellos que están en un estrato social medio, también te platica algo como que pues obviamente no resulta tan complicado, porque pues obviamente tienen acceso a ciertas cosas, a ciertos privilegios, a ciertas oportunidades, etc, ¿no? Pero, y todavía podría ponerse un vato acá en modo pendejísimo y decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, si ya sabes que la persona le va a tomar 200 años en salir de ese estrato, ya que desista, o sea, para que se vaya reduciendo la población, ¿no? Porque incluso en algún momento... neomaltusianos. Estaban comentando, por ahí miré que... No me acuerdo, y creo que se lo escuché al pinche Rosarín y sus mamás, ¿no? Bueno, tiene cosas buenas el vato. Decía, no recuerdo, porque tengo que investigar esa parte, que hay una cumbre donde todos los países mostraron sus planes de desarrollo a tantos años y dicen, ok, están bien chilos sus planes de desarrollo, pero no nos alcanza, ¿no? No hay mundo para todos. Ocuparemos 5 planetas Tierra para poder cubrir las necesidades de todos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues tenemos que hacer algo, por eso vamos a legalizar el aborto en todos los pinches países. Creo nomás para citar bien esa, Digo, no sé si lo sabes, yo no o más preciso esa analogía que utilizó Diego, a lo que hace referencia es a un libro de Bruno Latour, que se llama ¿Dónde aterrizar? El libro, y dentro de las tesis que comenta el libro, una de esas es para que todos los individuos del planeta Tierra pueda vivir como vive el ciudadano promedio de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra para esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, no es posible que todo el mundo tenga una vida promedio como el ciudadano americano. Ese es el parámetro que establece el libro. No quiere decir que como vive el ciudadano americano promedio es la norma, es lo que debe suceder, etc. Simplemente es un parámetro. Ahora bien, parte de lo que quería también a lo mejor expresar es que existen comunidades que no se rigen necesariamente bajo el sistema en el que estamos. Por ejemplo, los zapatistas, otras comunidades indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Donde pues ahí no existen estos parámetros como rico, pobre y demás de la manera en la que nosotros los conocemos, ¿no? Sino son distintos, ¿no? Entonces obviamente esa visión también es una visión bastante sesgada de lo que es la realidad o de lo que es la cantidad de personas, ¿no? Entonces la única distinción, a lo mejor si voy a publicar ese meme porque siento que yo converjo con esas ideas, pues a lo mejor valdría la pena hacer un par de distinciones para que sea más preciso, ¿no? Porque de otra suerte pues es simplemente pues es clasista y básicamente estás diciendo que ciertas personas deberían morir nada más porque son pobres, ¿no? Entonces no creo que eso sea lo que queramos promover. Que eso me lleva al segundo punto de por qué dejé de creer en esa ideología estúpida. Y es el hecho de que, por ejemplo, generalmente las familias que están en un estrato social bajo, en ocasiones
los hijos forman como parte del apoyo financiero a la familia, ¿no? Los hijos trabajan para apoyar a la familia, ¿no? Y para, obviamente, es muy común el de escuchar el típico de, ¿sabes qué? La neta, yo no estudié, yo trabajé y le ayudé a mis papás a pagarle la carrera a mi carnal. Sí, bueno. Y es algo súper común. Y hasta cierto punto noble, ¿no? Digo, ojalá todos tuvimos las mismas oportunidades, eso es lo que está triste, ¿no? Pero es una manera noble de cómo, ¿sabes qué? Pues no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a sacar adelante a uno de aquí, ¿no? Sí, es lo que decía, pues no vamos tan lejos, ¿no? Personas cercanas a mí, dentro de su educación era, te vamos a dar educaciones, te vamos a dar escuela a ti, para que tú le des escuela a tus hermanos. O sea, los papás se concentraban en uno de los hijos, el hijo se graduaba, empezaba a generar su dinero y pues de alguna manera tenía la responsabilidad moral de dar apoyo a sus hermanos menores para que puedan sacar una carrera. Obviamente no todos los hermanos menores quieren sacar una carrera, pero los que quieren... Y no todos los hermanos mayores quieren ayudar a sus hermanos. Ya es otra cuestión, pero pues en teoría es ese tema, ¿no? Y pues hay muchos que tienen que decidir, desafortunadamente, entre estudiar o comer, pues entonces bajo esa disyuntiva pues no puedes elegir el estudio, no tienes que comer primero, ¿no? Entonces hay muchas realidades así, y si, como lo decía lo otra vez también, bueno, lo he compartido en un par de ocasiones, ¿no? Creo que muchas realidades vistas desde la vitrina es fácil de criticarlas o de tener una postura o de más bien solucionarlas, entre comillas, pero cuando ya te interpelan o ya alguien que está cerca de ti o ve a un lugar pobre y ve cómo viven, no para sentirte mal, sino para saber cómo los pudieras ayudar, y incluso platicas y ves cómo ven la vida, te sorprenderías de muchas cosas, ¿no? No lo estoy romantizando, porque hay otras personas que quizás no te sorprendan y sea exactamente como tu estereotipo. Pero como el estereotipo que quieres matar según tú. Pero de ahí no se sigue que todos sean iguales, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Ese era mi disgusto con el meme, y más porque creo que personas a las que yo aprecio, me daba cuenta que abanderaban, ¿no? Que de alguna manera convergen con esa idea, ¿no? Y me sentí hasta cierto punto interpelado, es decir, creo que la persona esta que la aprecio no se está dando cuenta de las consecuencias de abanderar este tipo de cosas. Ese era mi razonamiento. Quizá si se dé cuenta y aún así decida abanderarlo, pues eso ya es otra cosa muy diferente, pero creo que por ahí lleva mi ajá, sí, pero pues es que también eso que comentas es bien fácil criticarlo visto desde una vitrina, ¿no? Porque pues obviamente, pues chilo, ¿no? Es lo que ya te comentaba, ¿no? O sea, bendito sea el Señor, no, pues puedo decir, me voy a dar un balazo en la pata, la bestia. Pero podría decir que hasta cierto punto nací en una familia privilegiada, ¿no? O sea, la familia Islas, ¿no? No somos millonarios, nada por el estilo, pero la verdad es que no tuvimos ciertas carencias, ¿no? Que por comer no se preocupaban. Exactamente, ¿no? Que a fin de cuentas eso es algo que no es la realidad. Por comida ni por techo, me imagino. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y si bien muchas veces se dice que Baja California no puedes comparar Baja California con la realidad en el resto de México, pues es una realidad que en todas partes, o sea, hay esa parte, ¿no? Y es bien fácil cuando, es otra cosa que te comentaba, ¿no? Cuando los lujos los normalizas como necesidades, llega al punto donde estás tan ensimismado con esas estupideces, con esas cosas tan banales, que dejas de voltear a la realidad, y de ahí nace nuestro queridísimo personaje, el Whitexican, ¿no? Que por eso traigo pedos con esa madre, ¿no? Que era el fresa en su momento. Era el fresa en su momento, ¿no? El fifí. Bueno, el fifí es otra cosa. Y la verdad es que
es bien fácil perderte en eso. Lo que pasa es que, bueno, No digo que porque sea fácil deba de ser, y tampoco lo estoy justificando, ¿no? Pero yo creo que va más de la mano con lo que decías de que hay que buscar democratizar la información o el buscar que no se invisibilice esos problemas para que la gente se dé cuenta que pues la realidad promedio no es lo que un pinche guay si vive o... sí, es que esa, pues, que en ese esa invisibilidad o esa indiferencia ante las cuestiones como estas, ¿no? Por ejemplo, el tratar de apoyar de lejitos, ¿no? O sea, Eso es otra mamada. Ese tipo de cuestiones es como que, sí, no quisiera violentar la conciencia de las personas, ¿no? En el sentido de tratar de con retórica empujarlas hacia una cuestión que yo pudiera considerarla correcta, ¿no? Simplemente me parece a veces que bajo el tema de, ¿sabes qué? Pues es que yo doné 500 pesos al Teletón y ya con eso ayudé pues lo que se tenía que ayudar, ¿no? O algunas personas que dicen, no, pues es que pues no, pues yo oro por ellos porque pues hay que orar, hay que hacer oración. Que no tiene nada malo que oren, pero... Exactamente, no tiene nada de malo la oración, pero creo que tampoco quiero invadir la conciencia, simplemente lo que invito es a la reflexión, ¿no? Si esa oración es para precisamente calmar tu conciencia y realmente nada más es como un paliativo y porque no quieres, porque te da pereza o por lo que sea, pues a lo mejor ahí valdría la pena buscar salir un poquito de eso para poder apoyar a ese otro, ¿no? No es obligatorio, por eso digo que no pretendo violentar la conciencia de nadie, simplemente no es obligatorio. Cuestiones que están ahí, pues, y el hecho de que ya tan, entre comillas, violentamente, comillas, se nos haga referencia de que, oye, espérate, no todos viven así, oye, espérate, cuidado con la generalización, oye, espérate. Si a veces para nuestra forma de habla común nos repatea porque interrumpe nuestro discurso o nuestro irnos con el flujo, ¿no? O como go with the flow, dicen los gringos, porque tenemos que hacer un alto para hacer una distinción. Antes no se hacía y creo que ahora, por eso digo que quizás hasta a lo mejor de forma violenta, entre comillas, pero sí es necesario hacer esa distinción. Es una forma de, ¿sabes qué? Pues voy a decirte todo esto, pero existe esta otra realidad también, pues, ¿no? Entonces, nos obliga de alguna manera a ser más cuidadosos con lo que decimos y con lo que abanderamos también, para no invisibilizar al otro. Fíjate que ahorita que me... Bueno, que hicimos una pausa, porque lo siguiente que voy a decir no sé qué tanto voy a hacer problema, y si es un pedo, pues lo borramos a la vez, y hacemos todo. Bueno, te comentaba, ¿no? Este tema de la movilidad social, si bien es cierto que pues obviamente hay gente que pues abandera esto porque desconoce y pues obviamente hay que ir buscando, ¿no? Cómo lo visibilizamos. Hay algo, no soy pro AMLO, tampoco estoy en contra de AMLO. Lo que sí puedo decir es que definitivamente ha hecho muchas reformas que ayudan a la población en un estrato social bajo, incluso no solamente estrato social bajo, sino medio bajo, ¿no? Como por ejemplo la reforma de outsourcing, donde busca que simplemente todas esas compañías que se dedicaban a outsourcear la parte de recursos humanos y no darle prestaciones a los trabajadores están prohibidas, ¿no? No sé si encontraron un gap en la ley, pero por lo menos la idea es que estén prohibidas, ¿no? Aumentó el salario mínimo, ¿no? En todo el país, ¿no? Entre otras cosas como becas que ha dado y ese tipo de cosas. Buenísimo, ¿no? Definitivamente está en su idea populista, pues obviamente está buscando ayudar a esa parte, ¿no? La gente que le dio el voto,
pues obviamente eso, ¿no? Y algo que me comentabas el otro día que me pareció muy inteligente, que yo no sabía, desconocía, ¿no? De que pues fue pueblito por pueblito diciendo, oye, ¿sabes qué? Van a venir los del PRI. Les van a dar, como decía este Carlos Vallarta, ¿no? Bájate de tu itálica. Carlos. Te voy a dar esta torta, te voy a dar estos chescos, te voy a dar esta tarjeta de la Coppel. Y vota por nosotros. Y AMLO pues fue y dijo, oye, van a venir los del PRI, les van a decir eso, pero pueden votar por quien quieran, ¿no? Ya en la urna eso es libre y secreto. Y muy astuto, muy inteligente y qué bueno, ¿no? Porque definitivamente ha hecho cambios buenos en el país. Si bien es cierto que la pandemia vino a partir del queso, no podemos ver si realmente hubiera hecho un cambio acá estratosférico porque pues la pandemia le vino a partir del queso. La realidad es que hay ciertas cosas que decidió dejar de lado y pues obviamente no se puede resolver todo en un sexenio nada más, ¿no? Aún así, aunque sabemos que no se puede resolver todo y que muchas veces siempre se ha dicho que la educación es lo más importante, este estudio, el estudio de la movilidad social, bueno, fue después de AMLO, ¿no? No sabía, vamos a justificarlo todavía, ¿no? Pero lo que dice este estudio es que comenta que aquellos países que tienen la mayor movilidad social son los que han apostado por la educación. Son los que han apostado todo por la educación. Es que también Yo sé que tenemos un sistema bien pasado de vergas en la educación en México. Pero así como de repente Peña Nieto se puso acá con sus reformas y algunas funcionaron y otras valió madre, y como AMLO también hizo sus reformas y algunas valieron madres y otras fueron buenas, pues yo no he visto. La reforma educativa que hicieron en su momento era más bien un battle royal de mátense todos contra todos por estas plazas y punto. Y eso fue lo que bueno, a lo mejor estoy siendo ignorante en algunas cosas, perdónenme si es el caso, pero no ha habido una buena reforma educativa y yo creo que eso es lo que debió haber pasado, independientemente de cualquier otra cosa. Y siempre es lo que bueno, en mi caso yo es lo que siempre he comentado, ¿no? Pues la verdad es que yo también desconozco mucho de materia de educación, en el sentido bueno, retomo 2-3 pasitos, ¿no? Sí es cierto que el gobierno de Andrés Manuel ha hecho bastantes cuestiones por los pobres, cosa que a algunos les parece bien, a otros no les parece bien, pero bueno, a veces me parece que la persona que no le parece bien es porque nunca ha padecido de hambre, pues igual, entonces es bien complejo eso. Pero bueno, también siento que puede haber abusos, sí, claro, no digo que no. No sabría yo cómo solucionarlo, la verdad. Pero no soy tampoco, creo que lo complicado de los temas políticos es el tener que ser ¿me explico? O sea, ser pro AMLO o anti AMLO o alguna cuestión de esa, ¿no? Creo que, o me parece que las políticas o las ideas, digamos, que promueve cierto candidato son independientes, ¿no? Es decir, puedo estar contigo en esta, pero en esta otra estoy en tu contra porque no creo que sea adecuado, ¿no? Y el otro día, escuchando también creo que alguna de las entrevistas a políticos, comentaban que a veces un candidato cuando llega a la presidencia también ya llega endeudado, pues, por quien lo apoyó sí, con favores, etcétera, ¿no? Bueno, independientemente de todo eso. La serie de House of Cards ejemplifica eso bien cabrón, está chila, digo, salvo porque Kevin Spacey, pero bueno, punto de aparte. Bueno, es otro tema, ¿no? Pero independientemente de todo eso, sí siento que el hecho de que te afecte de manera directa, por ejemplo eso del outsourcing. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa de outsourcing donde nos renovaban el contrato mensualmente.
pues era para no hacer antigüedad, para no darnos ciertos tipos de prestaciones y demás. Y si por alguna razón metíamos tiempo extra, nos pidieron que nos diéramos de alta en Hacienda, sacáramos recibos de honorarios, para que ese tiempo de extra no los pagara. Nosotros hiciéramos un recibo de honorarios, por lo tanto se hacía deducible, ¿no? Entonces, eran un tipo de trucos corruptos, fiscales, y al final de cuentas el que sale perjudicado pues también es el empleado, ¿no? Por otro lado, por lo cual me parece que estuvo bien esto de esta reforma, ¿no? Por otro lado también, otra de las cuestiones que yo me he dado cuenta es que dentro de los apoyos que otorga el gobierno para las empresas, los famosos apoyos a fondo perdido, pues había toda una cadena de favores. ¿no? de corrupción, en el sentido de que Era una otra manera de decir eso, pero sí. porque te dicen, ¿sabes qué? Pues ven con mi agencia, con tu proyecto. No vas a pedir 40,000. Yo te digo... Te voy a dar 38. Pues me tengo que dar, voy a pedir 1,000,000. Para que me lo den, le tengo que dar 100 al que lo autoriza. De esos 900 que quedan, yo me voy a quedar con 300. Y de esos restantes, que ya te quedan 600, te va a tocar 500 porque estos 100 son de impuestos, no sé, alguna cuestión ahí se diluye, ¿no? Incluso, recuerdo que platiqué con una persona que me decía, mira, si tú logras conseguir un fondo de gobierno o algún ingreso, yo tengo, creo que eran 50 o 60 empresas con las cuales, comillas, diluir el ingreso para que tu golpe de impuestos no sea tan severo y puedas disponer del efectivo, ¿no? Ahora bien, no estoy diciendo que no sea excesivo, porque también si te pones en el punto de vista de un trabajador, no promedio, ¿no? Pero de un trabajador los que le llaman profesionistas, que te quitan alrededor del 30% de puro ISPT, más el ISR, no, más el seguro, ¿no? El IMSS, más los gastos cuando quieres meter alguna factura, alguna cuestión que gastas el IVA, pues obviamente gran parte de tu ingreso se va en cuestiones de impuestos. Y ni se diga para las empresas o los emprendedores, donde muchos de los impuestos, o sea, es castigado prácticamente tener utilidad, porque te quitan precisamente el 30% de tu utilidad. Pues. No, hasta más. O hasta más. Entonces, obviamente, eso es agresivo, y por eso me parece que por eso algunas empresas optan por buscar formas de reducir eso. Sí, justo o no sí, justo ya es otra cuestión. Sí, ¿no? incluso hasta para los emprendedores. Los emprendedores también no crees que tienen una pinche movilidad acá bien chingona, pues o sea, de repente tienes una idea acá bien chingona de emprendimiento y quieres empezar a ver lo que posiblemente vas a ganar, y ves lo que posiblemente vas a ganar y dices, todo este pastel me va a tocar a mí. No, pues no, estas rebanadas para el SAT, estas rebanadas para acá, y te quedas, pues me tocó un pedacito de pastel de todo lo que hice yo con mi esfuerzo, ¿no? Ya, obviamente, hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues obviamente se tiene que pagar impuestos, porque esto y el otro. De hecho, mi novia, que trabajó en el SAT mucho tiempo, me regaña cada vez que digo pinche SAT. Digo, sí, pues me dice, pues sí, pues pinche SAT, pero si no fuera por el SAT, no hubiera esto, ¿no? Pero bueno, punto de partida. Eso es otro tema. Lo que sí es que pues tienes razón, ¿no? De hecho, contribuyendo a lo que comentaste ahorita, no hace mucho, hace unos días, recibí un reporte de Coparmex, de un análisis de cómo está la situación en estos últimos años. Si bien tenía la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿crees que es un buen momento para invertir?
Y pues obviamente ves así, ¿no? 2020 pues cayó de picada, ¿no? 2021 cayó de picada y 2022 pues ahí va para arriba más o menos, ¿no? Y mucha gente le echa la culpa a AMLO, pues oye, pues espérate, sí, es cierto que en el 2019 más o menos cayó, pero pues por incertidumbre eso pasa con varios presidentes, ¿no? Y pues obviamente cayó más en la pandemia, ¿no? Insisto, no lo estoy justificando y quiero clarificar que yo soy de los de que escucho la mañanera y lo escucho hablar con esa lentitud y siento como si me hicieran así en los huevos, o sea, así, o sea no, todo, pues ponle en 2X y ya lo escuchas normal. Pinche madre lo aborrezco en ese sentido. Pero hay otras cosas como por ejemplo lo que te comentaba donde definitivamente la pregunta número 2 era, oye, ¿cómo has visto la corrupción en los siguientes años? Y drásticamente había bajado. Desde que entró AMLO, ves cómo tendenciosamente la corrupción ha bajado. No ha desaparecido. Y cuando pasas a la tercera pregunta, donde dices, oye, ¿a qué nivel de gobierno has tenido un caso de corrupción? Decía, no sé, un 12% federal, un 20-35% estatal y un pinche 58% municipal. Entonces, por lo menos, y es del PAN, la parte que le corresponde federalmente a mi querido AMLO, por lo menos sí ha cumplido en bajar la corrupción. Y eso creo que es algo bastante aplaudible. ¿Qué tipo de cosas pasan o qué tipo de escenas o comentarios se mencionan del tipo de corrupción? Pues obviamente, pues como es Coparmex y se habla del emprendimiento para ciertas empresas, pues dice esto, ¿no? Donde, ¿sabes qué? Pues el típico, yo te voy a decir cuánto cotizar, cotízame tanto, pero en realidad te voy a pagar tanto y el otro mochame el camino. Como las campañas. O sea, así como mencionaba lo de los préstamos, y por eso lo menciono, es como vamos a pedir tanto, te va a tocar esto, y otro, y así, esa es una, ¿no? Y transparente según él. Simón a la madre, ¿no? Y luego la otra es, oye, yo te voy a cotizar tanto, porque ese dinero va a salir de aquí, como por ejemplo también hubo en su momento esta parte de, oye, pues, ¿por qué gastamos tanto en aguas? En el Senado de la República. 5 millones de pesos al mes en agua, ¿no? Ay, güey, chavo. Digo, bueno. Pero sí, entonces definitivamente no sé en qué momento nos pasamos del tema de... Sí, es lo que estaba pensando desde que... De la pobreza al tema de AMLO. Pues mentales chingue su madre, pues es lo que es. Pero definitivamente, o sea, sí puedo decir que este AMLO está apoyando a esa gente. Por el bien de todos, primero los pobres fue uno de sus argumentos de campaña. No es peyorativo esa gente. Sí, me quedé pensando en eso. Pero no sé, me parece que el disgusto proviene de que algo que dejaste de recibir quizá y ya estabas acostumbrado, ¿no? Desde tu punto de vista privilegiado, ¿no? Pues es que son 6 años de todo aquel que está en clase media desafectado. Son 6 años que va a estar afectado. Ajá, que va a estar afectado por decisiones que AMLO dice, ¿sabes qué? Tú vete a la fregada, chinga tu madre, hazle como puedas, pinche vato aspiracionista, esto, el otro. En eso sí estoy en contra de AMLO con su pinche madre, es el aspiracionismo. Sin embargo, pues güey, o sea, de tú estar 6 años pausado, estos cabrones que tienen... Sí, pues tu pausa hizo que de esos 25 años se redujeran a 12, ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? O se redujeran a 5, ¿no? Pues bueno, también... Exactamente. Puedes decir, bueno, valió la pena la pausa, ¿no? Pero... y yo creo que no muchos estamos conscientes de eso, por eso. Y no mucha gente está dispuesta a decir eso, ¿no? Obviamente. Sí. Pero... Y está bien, ¿no? A final de cuentas es política, esto excede mis conocimientos, la verdad la política se mueve en unas áreas distintas, no las desconozco. Obviamente también hay cosas que no como lo dije anteriormente, no creo que pueda ser pro algo o pro AMLO o anti AMLO así tal cual a rajatabla, ¿no? No, yo soy los dos al y creo que puedes tener una relación amor-odio con el gobierno.
El pinche cabeza de algodón ese es. sin problemas, ¿no? No, pero lo que voy es las políticas y los puntos de vista particulares, ¿no? O sea, sabes que esto no, esto sí, se me hace que se excedió, como por ejemplo, pues que exhibe a las personas en su foro, ya sea a través de analizar. Eso también me repatea el la tweet bola. que publicó o ese tipo de cuestiones. No, hijo de su eso no está bien, pues, no sé, eso no creo que se excede de lo que le toca, ¿no? Eso también me encabrona. Y eso es lo que posiblemente vamos a hablar en el siguiente podcast. Puedes odiar a alguien o te puede caer gordo a alguien Sin conocerlo. La neta, yo digo que sí, güey. Es que ese güey, o sea. Pues yo digo que no. Si hubiera hecho youtuber o algo así, o sea, le mama hacer la mañanera por su pinche. Que haga streaming en Twitch. Sí, güey, que haga streaming, güey, algo así, güey. La neta, es una diva, güey. Le gusta el pinche chisme, le gusta eso. Lo único que rescata la mañanera es que obviamente es el primer presidente que democratiza la información y que obviamente pone al alcance de muchas cosas algunas decisiones, ¿no? Lo que hasta cierto punto me molesta es que el vato se sienta como el típico, como en las películas medievales, es el rey que se sienta a ver, soy el rey Salomón, vengan y díganme qué necesitan, yo se los voy a solucionar a la verga, porque soy una monda. Eso, así como que, digo, pinche vato con el ego. Sí, pues de hecho es algo que lo que sucedió desde el principio, ¿no? Pero, aún así, aunque me caiga gordo, qué chilo cuando sí lo hace para resolver cosas y no para el puto chisme o para jugársela de diva, ¿no? Pero... Pues es que, como digo, son temas que se juntan en la misma persona, es lo malo a lo mejor, pero son temas que a algunos ayudan, a otros sí, no. amor-odio. Pero incluso yo he preguntado a algunas de las políticas, por ejemplo, bueno, ya no me quiero meter más con esos temas, pero De política. cuando preguntas a los trabajadores, tanto del Seguro Social o de CFE o demás, a distintos, puedes llegar a una mejor idea de lo que intentó hacer con determinada política, ¿no? Y pues seguramente si tienes un amigo que es trabajador de CFE o del IMSS o del ISSSTE o alguno, te va a decir en qué benefició o afectó determinada política implementada por Andrés Manuel, ¿no? Pero bueno, La verdad sí he hecho cosas chilas. hasta ahí de este señor. De política. De este señor, ¿no? Y de la política. Volviendo al tema, o sea. Pero, bueno, de alguna manera Se compagina. se compagina por el hecho de que no se sigue, el hecho de que no tener un recurso económico no se sigue, que no puedas o no debas de tener un hijo, ¿no? En alguno de mis diálogos con algunas personas, con una persona en particular, hablamos precisamente del sistema capitalista y demás y toda esta cuestión, ¿no? Y me soltó una frase lapidaria que me hizo reflexionar, ¿no? Y la frase fue: lo que pasa es que los pobres son necesarios. Y me quedé frío y así tal cual. Porque en realidad no reaccioné de esa manera porque pareciera que para el sistema en el que estamos es verdad, pues porque el sistema en el que estamos en teoría no tiene una moral, pues obviamente es un sistema que creo que esa es la parte que se le critica al sistema capitalista, ¿no? El hecho de que si es tan libre el mercado no se sostenga por una moral o una ética. Pues obviamente no, porque es economía. La moral y la ética vienen de otros campos, ¿no? En el campo de la filosofía, la religión. La filosofía, en el campo de la filosofía, la religión u otros ámbitos, ¿no? Pero bueno. Puede ser una pausa ahí porque también depende, digo, ahí yo tengo un punto contrario, casi creo que a lo mejor es el punto que tú también piensas. Pero por ejemplo en Estados Unidos, yo en mucho tiempo también me burlé de que yo tenía unos primos nacidos en Estados Unidos, American Citizens, y pues uno en México pues le hace todo por tener una carrera chila, que obviamente te pague bien. No todos, obviamente hay quienes le tiran a la parte de esto es lo que es mi vocación, y mi vocación es tener una carrera que a lo mejor desafortunadamente en México no es bien pagada.
Pero eso no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos de repente tú dices, yo quiero ser guardabosques. Si tú eres guardabosques en México, pues obviamente te vas a morir de hambre, ¿no? Bueno, también... Un balazo, ¿no? Por los narcos. Ojo, un balazo por los narcos, ¿no? Entonces, pero que es posible. Entonces, en ciertos países está de una manera estructurado que no necesitas ser pobre para cubrir un puesto que en otros países lo cubriría alguien de un estrato social pobre. Porque es lo que hay. Y la razón por la que menciono eso es si el sistema está bien repartido. No digo que todos ganen lo mismo, no me voy a poner comunista ni socialista. Pero si hay igualdad de oportunidades, en teoría eso de que se ocupan los pobres es una mamada. No, es que... Yo sé que no estás de acuerdo, ¿no? Pero es que cuando yo sé que no estás de acuerdo, ¿no? Pero cuando me lo comentaste dije... No, Sí, güey, sí. no te puedes poner así de pendejo, Te da güey. cringe, ese tipo de frases, y son frases lapidarias que Sí, en un sistema en un sistema capitalista con escasos recursos o con una desigualdad tan cabrona como en México. mira que no, Ahí aplica. No es lo ideal. y mira que no estoy tan en en contra del libre mercado, ¿no? O sea, realmente siento que esa es una buena forma de administrar los recursos, ¿no? Pero pues también tiene que estar limitado por otras cuestiones. Pero bueno, que exceden mis conocimientos. No, es que no Porque... no me tomes a mal, o sea, tampoco estoy en contra del libre mercado, pero el detalle es que Pues bueno. hay un libre mercado con una desigualdad así de cabrona, pues obviamente pues va a funcionar lo que dice este güey de los pobres se necesitan, ¿no? O sea, Sí, pues creo que ese tipo de posturas son posturas alejadas de la realidad social. Pues creo que esa es la mejor frase que puedo utilizar, ¿no? Alejadas de una realidad social y de que existe de una realidad de personas, de individuos que merecen respeto, amor, lo que tú quieras, ¿no? En fin, pues conclusión, el pobre no es pobre porque quiere. Hay abusos sistémicos. es cierto. Si tú quieres tener estabilidad económica y emocional antes de tener hijos, está bien, pero no es una panacea y no es la única postura en el mundo. Está chilo, es cierto, ¿no? Es importante eso que mencionas, está chilo que obviamente quieran tener una estabilidad tanto Lo que económica sea, como emocional. lo que sea que tú chamacos. entiendas por ese tipo de términos, ¿no? O sea, lo que sea que entiendas por término estabilidad, por término emocional y por término financiero. Lo que sea que entiendas por eso, a lo mejor habría que definirlo primero para ti como individuo y pues delimitar esos parámetros y luego entonces pues decidirás tener o no hijos, ¿no? Pero ya decidir por otros. Pero exactamente, de ahí no se sigue que sea una norma, una regla para todo general y una bandera que se deba de promover así tal cual, sin ningún tipo de matiz. Es un exceso, ¿no? Me parece, ¿no? Igual, pues como todo, está la caja de comentarios para que nos hagan reflexionar un poquito, para que nos compartan alguna fuente de información, alguna cuestión que valga la pena que nosotros revisemos para seguir pues mejorando nuestros conocimientos. Si tienen algún tema también, si tienen algún tema que quieren que hablemos de algo, la verdad es que no somos nadie en particular, solamente ya nosotros creíamos que estábamos haciendo algo novedoso, pero ya nos dimos cuenta que por ahí está el sindicato de ignorantes que hace lo mismo, ¿no? Que es un tema tratar de democratizar la información o opinar viendo que en qué parte ignoramos y en qué parte podemos mejorar o podemos crecer. También no me acuerdo cómo se llama el de Dama G con la otra morra. Calzón de calzón. Entonces ese también hacen algo muy similar.
Más o menos miré que el de Ricardo Farril, el de Ánimo y Neurosis y Ánimo, también hace algo similar. Entonces ya no somos novedosos, pero a fin de cuentas, para divulgar una información, para democratizar una información, pues no estamos compitiendo. Entonces, si tienen algún tema que quieren ahí más o menos que compartamos, pues adelante, pongan los comentarios. Si creen que comentamos alguna estupidez aquí, también es perfectamente válido, porque la verdad es que nosotros, lo que estamos comentando no es una realidad, una verdad sobre piedra. En realidad queremos llegar a ese punto donde dicen, oye, si tú tienes un podcast o tienes una audiencia, debes de ser responsable con lo que compartes, ¿no? Con esta información que traes al mundo. Ok, pues nosotros empezamos este podcast por la simple razón de que queremos traer esa opinión viva, ¿no? Que pues vamos viendo, ¿no? Y definitivamente lo que digamos ahorita no significa que va a ser la verdad por siempre o que vayamos a continuar pensando de igual manera, ¿no? Lo dije al inicio del podcast, ¿no? Yo abanderaba este pensamiento estúpido hasta que pues uno empieza a nutrirse, empieza a buscar, se empieza a leer y darse cuenta, o simplemente compartir con otros compañeros, otros amigos, y te das cuenta, güey, pues no todos han tenido la misma realidad que tú. No puedes abanderar exactamente, puedes decidir, como mencionaba Rubén, puedes decidir por ti, si tú quieres hacerlo de esta manera adelante, pero que de eso ya te pongas a querer de manera nazi a decidir quién chingado lo hace como tú, pues es otro pedo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Igual, cualquier cosa, por favor, denle suscribir al canal, síganos, comentarios, lo que sea, y pues, adiós, videos. Nos vemos.